un Dios y Padre de todo. Somos Iglesia Comunidad Renovación Cristiana Heredia. Te invitamos a ver y a escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo con el pastor Yesid Barot Mendieta. Bueno, damos la bienvenida a todos los que nos ven a través de Facebook, YouTube y WhatsApp. Damos gracias a Dios por permitirnos de nuevo estar al aire y poder compartir la palabra de Dios. Es un privilegio poder llevar un mensaje y creo que este mensaje viene del corazón de Dios a nuestros corazones. Vamos a ver un tema que hemos llamado la Galería de Dios. Y vamos a hacer un pequeño receso acerca del estudio que veníamos trayendo en la epístola de Judas, ¿cierto? Acerca de la doble misión de la iglesia. Y vamos a ir a Isaías 66, versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios: Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Versículo 3. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase a un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones. Versículo 4. También yo escogeré para ellos escarnios, y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que me desagrada. Versículo 5. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Amén, y amén, y amén. La pintura de retratos es un gran arte. Muchos lo intentan, pero los maestros de este arte son pocos. Cuando vamos a la palabra de Dios, ¿verdad? Desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, nos encontramos con una extensa galería. Estos retratos son tan fieles que únicamente la mano de Dios podría haberlos pintado. Los hijos de Dios podemos ver en esta extensa galería nuestro retrato representado en cada una de estas personas. Lo mejor es poder analizar con cuidado, pues al pie de cada retrato tenemos el juicio del Señor. De acuerdo al carácter de cada uno de nosotros, podemos evaluarnos de cuál es nuestra condición actual a los ojos de Dios. Y es bien que cuando nosotros hablamos de estos retratos, pues no nos estamos verdaderamente refiriendo a retratos físicos como tal, sino más bien a los retratos, ¿verdad?, que tienen que ver con nuestro carácter, con nuestra conducta, con nuestra moral. ¿Y quién mejor que Dios, que tiene su verdadera, si se puede decir así, su cámara para fotografiar bien los pensamientos, las emociones, los sentimientos de los hombres? ¿Quién mejor podría pintar el cuadro
de cada ser humano que ha nacido desde el libro de los principios, desde la formación del mismo hombre, ¿cierto? Y desde todo el transcurrir por toda la Biblia hasta llegar al libro de Apocalipsis, encontramos una extensa galería de todas, digamos, las conductas, los caracteres de aquellas personas que están plasmados allí a través de la misma inspiración que Dios les dio a los hombres en ese entonces. Como tantas veces lo hemos repetido en el estudio anterior, Dios ha revelado la palabra, ¿cierto?, a sus profetas en el Antiguo Testamento y a sus santos apóstoles en el Nuevo. Y allí se encuentran revelados y fotografiados todos los caracteres de todos los seres humanos, ¿verdad? Allí está plasmada la conducta desde el primer hombre que fue hecho a la imagen de Dios, el cual era sin pecado, pero también se encuentra plasmado la imagen del hombre que cayó en pecado, y de ahí hacia acá la mancha que dejó el pecado se encuentra plasmada en esa galería, porque el pecado manchó verdaderamente la galería que Dios quería tener para exhibir, la galería del carácter, del comportamiento, de la conducta, de la moral de todos y cada uno de nosotros, debido a la desobediencia de Adán y de Eva. Siempre acostumbro a hacer una pregunta al comienzo de toda enseñanza, y quisiera decirles, si usted ya ha recorrido la extensa galería de Dios y ha logrado identificarte con tu propio retrato, ya tienes claro cuál es esa imagen, ese retrato que puede tener allí plasmado Dios en su galería. Miremos de nuevo en Isaías capítulo 66, versículo 2. Dice Dios: mi mano hizo todas estas cosas. ¿De cuáles cosas viene hablando? Lo que hizo en el cielo y en la tierra. Todo lo hizo Dios, porque en el versículo 1 dice que el trono donde está Él en el cielo lo hizo Dios, y la tierra donde se descansan sus pies, todo lo ha hecho y lo ha creado Dios. Entonces el Señor dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y aquí viene un pero bonito. Dice el Señor: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El Señor mira las mentes y los corazones de nosotros los hombres. Y es allí donde el ser humano peca por demasiada ignorancia, y yo también diría por desatención. Porque nosotros creemos que el pecado solo Dios lo tiene en cuenta cuando lo accionamos. Pero sucede que antes de que nosotros fuésemos a pecar, Dios ha visto en nuestras mentes los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Todo esto está verdaderamente pintado en la galería de Dios, y allí aparece plasmado todo lo que nosotros verdaderamente hemos hecho. Entonces, es bueno mirar atentamente cómo el Señor dice: y miraré, pero miraré. ¿A quién va a mirar Dios? ¿A quién está mirando Dios en este instante? Quiere saber, muchos queremos saber si Dios nos está mirando. Pero este mirar es un mirar para verdaderamente ayudarnos, bendecirnos, porque Él va a mirar en lo que hay en nosotros. Dice: pero miraré
aquel que es pobre y humilde de espíritu. Cuando miramos las bienaventuranzas, encontramos, ¿verdad?, que comienzan con esta, que bienaventurado los pobres de espíritu. Dios mira a los pobres de espíritu. Para el mundo, un pobre de espíritu es una persona que dice no inspira nada, no hace nada, no se ingenia nada. Eso es para el mundo. Pero para Dios, una persona que es pobre de espíritu es una persona que dice yo solamente dependo de Dios. Dios es toda mi fortaleza. En Dios se sustenta mi alma, todo mi confianza está puesta en Dios. Él sabe que todo, ¿verdad?, viene de Dios. Sabemos, los pobres de espíritu somos aquellos que verdaderamente sabemos que si vivimos hoy fue porque a Dios le plació regalarnos un nuevo día. Que nada verdaderamente hacemos por nosotros mismos para podernos sostener aquí. Dependemos 100% de Dios. Un pobre y humilde de espíritu es una persona que sabe depender 100% de Dios. Y dice que no solamente Dios va a mirar al pobre y al humilde de espíritu, sino también al que tiembla a su palabra. Una persona que tiembla a su palabra es una persona que cuando escucha un mensaje, lo oye, lo hace. Esa persona dice, Dios está hablando, y no pone en tela de juicio la palabra de Dios. Sabe que toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, ha sido inspirada por Dios. Y lo que habla Dios es para nuestro bienestar. Entonces, una persona que tiembla a la palabra de Dios, es una persona, que Dios la está constantemente mirando. Si queremos tener la certeza de que Dios nos está mirando, ¿verdad?, y que Dios está escuchando lo que nosotros le pedimos, debemos saber que Dios está mirando mi mente, mi corazón. Dice que Él nos dará conforme, ¿cierto?, a todo lo que nosotros hayamos hecho, conforme a lo que hay en nuestras mentes y en nuestros corazones. Miramos que es una muy grande misericordia de Dios que haya en la palabra de Dios promesas para los hombres que caen muy bajo y alcanzan los más débiles grados de la gracia. Hay promesas muy grandes para los débiles que caen muy bajo, ¿verdad? Y alcanzan los más débiles grados de la gracia y los más tristes estados de ánimo. Hay promesas de Dios que están ahí listas para quienes, para aquellos que somos y son pobres y humildes de espíritu y que tiemblan a la palabra de Dios, que se gozan con la palabra de Dios, que hacen la palabra de Dios. Si queremos tener verdaderamente esa certeza en nuestro espíritu, debemos saber es que cuando yo estoy haciendo la palabra de Dios, Dios se está mirándome y Dios se está gozando. Yo debo gozarme y decir, wow, estoy haciendo la palabra de Dios, mi Padre me está viendo. Cuando nosotros adquirimos esa conciencia, ¿verdad?, de saber de que Dios todo lo ve, lo sabe y lo puede, y tener claridad que cuando yo soy pobre y humilde y tiemblo a su palabra, mi Padre me está mirando desde los cielos, desde su trono santo. Él voltea la mirada a ver lo que estoy haciendo y Él está atentamente a todos mis pensamientos, a toda la verdad, a cómo recibo la palabra con humildad. Las personas que son pobres y humildes de espíritu reciben con mansedumbre la palabra, reciben con mansedumbre el mensaje de Dios. En la galería de Dios, como hemos titulado esta enseñanza,
En la galería de Dios encontramos iniciando esta galería al primer hombre, Adán. Adán abre si se puede decir, esa galería. Adán conjuntamente con la primera mujer, Eva. En esta galería, cuando comienza a abrirse, esta galería aparece sin pecado cuando fueron creados por Dios. Cuando Dios crea a Adán y Eva, ellos fueron creados sin pecado. Ellos fueron hechos a la misma imagen de Dios, ¿verdad? Ahí encontramos algo maravilloso, pero lo bueno no duró mucho, porque Adán y Eva vuelven a aparecer en la siguiente página de esa galería y aparecen de una manera ya diferente. Repiten foto en la galería después de caer en pecado y manchan la galería con el pecado. De ahí en adelante a toda su descendencia y a toda la descendencia de Adán hemos sido manchados con el pecado, y esta galería comienza a mancharse desde que Adán y Eva desobedecieron en el huerto del Edén. Esto es bueno tener. Estoy hablando de la mancha que vino por causa de la desobediencia de Adán y Eva cuando pecaron. Ellos aparecen ahí, y de ahí en adelante todos comenzamos a aparecer con esas manchas, ¿verdad?, en nuestros corazones, en nuestras almas, a causa del pecado. Aparece la foto del primer asesino también, Caín. En esta galería de Dios no puedo hablar de todos porque esto me llevaría mucho tiempo, pero voy a hablar de algunos pocos que comenzaron la galería. La primera foto del primer asesino, que es Caín. Caín, un hombre, ¿verdad?, con un corazón totalmente perverso, quien mata a su mismo hermano. Y allí aparece Caín y aparece Abel, un pastor de ovejas. Comienza a aparecer allí. Entre tantas fotos de esta galería encontramos la foto de José, huyendo del primer acoso sexual a través de la esposa de Potifar. Yo creo que ustedes recuerdan eso por allá conmigo en Génesis capítulo 39, cuando la esposa de Potifar, ¿verdad?, acosa, ¿verdad?, sexualmente a José, y este huye prácticamente desnudo. Ahí encontramos una foto de un hombre, ¿verdad?, que amaba a Dios y que aborrecía el pecado. Encontramos esta foto en esta galería muy bonita, y yo creo que ahí podemos identificarnos mucho cuando verdaderamente hemos sido llamados por Dios, por su gracia hemos sido alcanzados, y nosotros somos tentados por el pecado. Pues debemos hacer como José, huir del pecado, huir de la tentación, para que esa foto, esa galería no se siga manchando. Es un muy buen ejemplo a seguir para todos los que somos siervos del Señor Jesucristo, que tan pronto la tentación llegue, o llegue estos acosos que nos ponen contra la pared, así nos toque como José, debemos huir desnudos, pero no pecar. ¿Cómo pecaríamos contra un Dios tan grande como prácticamente quiso expresar José? También en dicha galería encontramos a Sara, como también la foto de Rahab la ramera. Encontramos fotos de mujeres, ¿verdad?, muy ejemplares, como Sara, la esposa de Abraham, pero también encontramos a Rahab, una ramera, pero que también ella hizo parte de un plan, del plan que Dios tenía para que su pueblo Israel cumpliera su cometido. Encontramos también en esta galería, mis amados en Cristo, al descarriado de Sansón. ¿Cuántos recuerdan que Sansón tuvo un ministerio muy grande? Pero la debilidad de Sansón, ¿qué era? Las mujeres. Luego la galería de Sansón quedó manchada por todo este pecado. Un hombre con un ministerio grande, pero que a la final terminó sin sus ojos,
por haberse puesto verdaderamente a soltar los secretos que Dios le había dado a una mujer como Dalila, ¿verdad? Entonces también encontramos al santo Samuel. Alguien debe recordar a Samuel, el hijo de Ana, aquel que fue ofrecido, ¿cierto? Este gran sumo sacerdote ejemplar. Allí encontramos la galería de un gran hombre también, como Samuel. Luego nosotros, cuando vamos recorriendo esta galería, tenemos que ir mirando a dónde estamos, por dónde vamos nosotros, con quién verdaderamente comenzamos a irnos identificando. También podemos ver al fariseo, ya mirando esto en los evangelios. Podemos ver el fariseo que se consideraba ser mejor persona, ser una persona que cumplía con toda la ley. Él decía, no, yo ayuno, yo diezmo de todo. Y el pobre publicano decía que él no era capaz de levantar su mirada al cielo porque no se sentía digno. Él sabía que era pecador, pero el publicano, el fariseo decía, yo no soy como este. Mira qué tremendo. Encontramos esas dos facetas, esas fotos que se repiten mucho en la iglesia del Señor. Vemos muchos religiosos, ¿verdad? Muchas personas que practican el legalismo, el fariseísmo, y otros que parecieran que están mal con Dios, pero sucede que ellos lo saben, y al estar mal, ellos ni siquiera levantan la mirada al cielo, solamente reconocen y piden a Dios que en su misericordia les perdone sus pecados. Nos llevaría mucho tiempo, ¿verdad?, seguir hablando de esta galería, estos personajes. Hay muchos personajes por los cuales tenemos que hablar. Esto nos llevaría bastante tiempo mencionar todas las personas de esta galería en la cual nos puede identificar. Sin lugar a dudas, nuestra foto en primera instancia nos identifica con Adán. Esto debe quedar claro. La primer foto nuestra, ¿verdad?, nos identifica con el Adán caído, con el Adán que cayó en pecado, con la Eva que cayó en pecado. Pero para los que hemos nacido de nuevo, la mancha que había fue quitada de nuestra foto, fue restaurada por la sangre del Señor Jesús. Nosotros fuimos verdaderamente restaurados. Después de que pecamos, ¿verdad?, manchamos la galería, pero también es cierto que después de que Dios, a través de su gracia, porque fue Dios, el plan comenzó con Dios y Dios sigue ahí en ese plan de salvación. Con su gracia nos alcanza y nos trae a los pies de su Hijo Jesucristo, para que su Santo Espíritu nos convenza de todo el pecado, de toda la justicia y de todo el juicio. Entonces podemos ver nosotros que esta mancha que estaba enlodando la galería nuestra delante de los ojos de Dios, esa mancha fue limpiada por la sangre del Señor Jesús. Esto es bueno que lo vayamos entendiendo. En el versículo 2 hace ver Dios que su atención no se centra en las prácticas ritualistas, sino en la disposición del corazón. Podemos ir a todos los servicios, ayunar, vigilar, qué sé yo, eso es bueno. No estoy diciendo que sea malo, es buenísimo. Pero Dios está mirando cuál es la motivación de nuestros corazones. Él está mirando de qué manera nosotros lo estamos haciendo. Entonces el Señor dice ahí en Isaías 66:2, pero miraré. Dice, pero miraré. ¿A quién va a mirar? Miremos. Dice, pero miraré, es decir, tomaré nota y le atenderé a sus oraciones, aquel que es pobre, aquel que es humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Muchos hoy quieren coger a Dios y como que torcerle el brazo y hacer que Dios le dé a la manera de ellos. Y Dios, ¿verdad?,
Dios va a mirar y va a responder a todo aquel que verdaderamente entiende esta noche que Dios va a mirar al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su bendita palabra. Sería con todo lo anterior expuesto una equivocación ver en este versículo un repudio absoluto al culto litúrgico. Eso supondría una contradicción de lo que el mismo Dios dice por medio de los profetas Ageo y Zacarías. Este versículo nos debe dejar bien claro cuál es en sí la exigencia que podemos tener de parte de Dios para ser vistos en esta extensa galería. Podemos esto dividirlo primero en el inciso 1a. Esta foto debe tener las siguientes características: ser pobre de espíritu, o sea, que depende absolutamente de Dios. Segundo, ser humilde de espíritu significa primeramente aquello que es bajo y que no se levanta mucho de la tierra. Tercero, tiembla a la palabra de Dios. Conmoverse, sacudirse, tiritar, el oír la palabra de Dios la toma con toda reverencia, con todo el debido respeto y la hace. Dios deja ver cuál es la verdadera galería en la cual Él se detiene a mirar. Volvemos a mirar. La galería que Dios está mirando es esta. Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron. Dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Mira lo que Dios dice. ¿A quién va a mirar? Dios muestra cuál es la galería en la que habita. Miremos Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime. Qué precioso nombre. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mira dónde habita Dios. ¿Dónde habita? En la eternidad, ¿cierto? ¿Y con quién habita? Con los que, ¿verdad?, están en santidad, con el que está quebrantado, de corazón quebrantado, con el que es humilde de espíritu, con aquel que verdaderamente se humilla, con aquel que verdaderamente tiembla a su palabra. Dios se muestra en la galería de los pobres y humildes de espíritu y que tiemblan a su palabra. Miremos en Isaías 66:5. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero Él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Dios se va a mostrar para alegría nuestra, y los que son enemigos del pueblo de Dios, los que son enemigos nuestros, ¿qué va a pasar con ellos? Van a ser confundidos. Tremendo es esto. Los verdaderos creyentes debemos saber que existe una galería espiritual que muestra el carácter de cada personaje en la Biblia. Esta es la galería en la que se viene hablando esta noche. Vuelvo y repito, los verdaderos creyentes debemos saber que existe una galería espiritual que muestra el carácter de cada personaje de la Biblia. En esta galería de Adán nos muestra la desnudez en que quedó nuestra alma sometida por el pecado y a la miserableza, destituidos de la gloria de Dios. En esta galería la humanidad entera sufre la derrota a causa del pecado. Pero le tengo una buena noticia. En la galería del Señor Jesucristo, lo que fue derrota en la galería desde Génesis con Adán, en Apocalipsis, la galería del Señor Jesucristo se cierra con la victoria eterna. Y esto es una muy buena noticia. Hermanos,
Debemos revisar con cuidado cuál es nuestro comportamiento, revisar nuestras vidas y tener sumo cuidado y mucha atención si verdaderamente nosotros somos pobres y humildes de espíritu y si verdad temblamos a su bendita palabra. Hay bendición para todo aquel que verdaderamente cumpla con lo que está escrito. Qué maravilla es saber cómo Dios me mira cuando cumplo con ser pobre, humilde y temblar a su palabra. Mis amados, Dios los bendiga y los guarde.